Paso a ustedes, mis hermanos. Gracias, Abrancito. Gracias, Becky, por tu oración de hace un momento. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, mis hermanos. Vamos a tratar de continuar con el estudio que quedó pendiente hace 8 días. Nuevamente le doy las gracias a Abraham que me haya tomado en cuenta y también a mi hermano Iván. Voy a compartir pantalla. Por favor, Abrancito, ahí si me das chance, ¿no? ¿Ya está viendo el escritorio? Sí, gracias. Perdón, Ivancito, no te había visto, perdón. No te preocupes, Josa, ¿te acuerdas que quedaron unas tareas pendientes? Sí, Aquí las tenemos, nos pediste que investigáramos sincretismo sí, y los avirú, sí. ¿no? Sí, y ya estamos listos, ¿eh? Cuando tú nos digas. Wow, entonces sí lo Sí, pudiste pero ya ver. estamos listos. Muy bien, perfecto. Gracias, Ivancito. Sí, ahorita toco los conceptos. Ah, listo. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad, mis hermanos? Ok, bueno. En la presentación de hoy quisiera concluir, si Dios lo permite, esta pequeña introducción y una perspectiva diferente acerca de la tierra de Canaán y para adentrarnos en el capítulo siguiente, porque de seguro usted se está preguntando, bueno, y nos quedamos con Abraham ahí con Débora y luego cuando pasamos a Gedeón, ¿no? ¿Cuándo vamos a pasar con el capítulo 6? Entonces, mis hermanos, quiero, digamos que concluir con esto, ojalá sea con la anterior y con esta, pues podamos tener una perspectiva amplia, distinta. Vamos a ver algunas cositas que yo creo que Abraham pudo exponer y de seguro expuso mejor de lo que yo les pueda decir esta noche acerca de algunos tópicos en particular, pero y mi deseo es que yo pueda a lo mejor brindarles algunos otros elementos para poder enriquecer lo que ya Abraham nos ha estado enseñando en estudios anteriores y sobre todo con los libros anteriores o los libros que están atrás de jueces, ¿no? Sobre todo el Pentateuco y Josué. Bueno, bueno, la semana pasada mencionábamos, ¿no? Un poquito el análisis de lo que fue la conquista de la tierra prometida, estuvimos discutiendo las rutas de comercio, el camino que tuvieron que seguir los hijos de Israel para poder llegar a Canaán, repasamos un poquito la geografía y tal, eh, de la tierra prometida, y bueno, perdón, creo que quedó un poquito pendiente, me comentaba Betty en la semana. Bueno, José, a lo mejor sería bueno que pudiéramos comentar un poquito de manera muy general, ¿no? De dónde vienen, otra vez, perdón, de dónde vienen estas naciones, ¿no? Asentadas, porque ya se les hace una mención en el Génesis, antes de llegar a los libros posteriores, ¿no? Y bueno, estos siguientes mapas, la información, mis hermanos, quería traérselos a ustedes porque lo considero bastante relevante en cuanto a el inicio y la distribución de las principales naciones justo después del diluvio, ¿no? Porque comentábamos, ¿no? Bueno, de dónde venían toda esta gente que se menciona, que iban a estar habitando conjuntamente con el pueblo de Israel cuando tomaran posesión de la tierra prometida, ¿no? Y bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos menciona ahí naciones, el amorreo, el jebuseo, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero aquí les quería compartir este pequeño mapa, que es un estudio que se ha hecho, bueno, que se hizo, perdón, allá bueno, salió una publicación, son dos tomos, es parte de un diccionario, concordancia, no sé muy bien cómo definirlo tal cual, pero son dos libros que fueron escritos allá en el original en 1988 por la Asociación Internacional de Lectores y Estudiosos de la Biblia en Nueva York. Y la obra se llama Insight, que fue traducida como Perspicacia, ¿no? Allá en el 88 y llegó a la traducción al español en el 91, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño mapa que les quería mostrar, ¿no? Que de acuerdo a aproximaciones, el arca encalló en los montes Ararat y fue después de otra vez, perdonen, no sé qué está pasando aquí. Ay, perdón, no sé qué está pasando. Listo. Y de acuerdo, se identifican el origen de las naciones de acuerdo a las lenguas que se hablaron en determinadas zonas del mundo conocido de aquel entonces, ¿no? Encontramos los descendientes de los hijos de Noé, te encontramos aquí a Jafet, que serían la primera parte de la tabla, que serían las lenguas arias, ¿verdad, Abrancito? Tú sí sabes de esto. Después en este grupo de familias encontramos a los descendientes de Cam, las lenguas camíticas, y al final de la tabla encontramos a todos los descendientes de Sem, que son las lenguas semíticas, y cómo se fueron distribuyendo lo voy a hacer un poquito más grande porque veo que aquí Ivancito está estirando el cuello. Listo, ¿no? Creo que así está un poquito mejor. Gracias, ya te estoy viendo. El mouse, ¿dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse. Vale. Entonces, descendieron, cuando salen del arca, descienden, nos dice allá el libro del Génesis. Si me gustan ahí acompañar ahí en sus casas, allá el libro del Génesis. Ay, capítulo 11, por favor, mis hermanos. Génesis capítulo 11, en el cual nos da una instrucción muy puntual, ¿no? Génesis capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto después de que haya acontecido lo del diluvio, ¿no? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, y ya después viene toda la historia que usted ya conoce, ¿no? Bueno, en la llanura de Sinar, que se cree que como les comentaba la vez anterior, ¿no? La cuna de la civilización empezó en Mesopotamia, nos dice la historia universal, mis hermanos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, Sinar, yo encontré por aquí que son o al menos el primer vestigio que se tiene de la civilización sumeria. Fueron la primera civilización que se tiene constancia en la historia de la humanidad y se asentó en esta zona. Y digamos que ha sido una interpretación que se ha tratado de empalmar con la narración bíblica para decir que de ahí se empezaron a dispersar las familias de la tierra digamos que con la confusión que hubo de lenguas, pero también la gran diversidad que hubo. Y eso propició que las familias se dispersaran en la tierra antigua, en el mundo conocido de aquel entonces, sí.
Entonces, voy a hacer un poquito más pequeño. Listo. Bueno, lo voy a dejar aquí. Entonces, esto es una interpretación que nos vendría manejando el por qué todos estos pueblos, en este caso los que nos ocupan para el estudio de Josué y de, bueno, digamos, los primeros 5 libros de la Biblia, junto con Josué y Jueces, vendrían siendo las naciones que se asentaron aquí en la tierra de Canaán. Esto per se es muy interesante, ¿no? Porque nos está diciendo que desde las épocas remotas, a ver si bien estos pueblos tuvieron que haber fundado sus propias ciudades, ya lo habíamos visto, ¿no? Todas las ciudades que se hallaban aquí en Canaán, ¿no? Tuvieron que pasar mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Tuvieron que haber desarrollado su cultura y sobre todo su sistema religioso, ¿no? Sus actividades económicas, sociales y políticas, por supuesto, aquí en esta zona de tierra con esa geografía tan particular que tiene el territorio que hoy conocemos como Palestina, ¿no? Entonces, todas estas naciones, pues vean, ¿no? Fue lo que comentábamos, se empezaron a distribuir por todo el creciente fértil, bueno, para el que no lo recuerde, ¿no? Que sería o lo que también se denomina como la media luna fértil, el levante del Mediterráneo y tal. Y bueno, pero con esta perspectiva podemos entender o podemos ver cuáles naciones fueron las que llegaron aquí en tiempos remotos, o bueno, aquí en determinados territorios, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aquí ver a los descendientes de Cam con las naciones que nos menciona el estudio que ahorita nos interesa, ¿no? Muy bien. Me voy a ir un poquito rápido porque sé que la vez anterior me tardé mucho y mis papás me regañaron. Entonces, sí, entonces, me dijeron, no, es que los estás aburriendo, ya te estás pasando otras cosas y no sé qué. Y y bueno, mis hermanos, la historia universal y el mapa lo saqué, bueno, si ustedes tienen digamos que una versión como la que yo tengo de la Biblia, que es la Reina Valera 1960. Bueno, al menos yo los he visto así. De las Biblias que yo he tomado, siempre en la 1960, hasta atrás vienen los mapas, ¿no? Que nos sirven para ilustrar los acontecimientos narrados en la Biblia, ¿no? Este es un mapa que tomé de mi Biblia, pero también es un mapa que nos instruye muy bien y que sirve como continuación de la imagen anterior que les mostré, ¿no? Porque también, si ustedes también lo gustan checar en la semana, que sería la enciclopedia, perdón, lo voy a mover tantito, que sería esta página que ven aquí, la World History Encyclopedia, que de aquí también me apoyé un poquito para sacar este estudio. Está aquí abajo, para el que no lo haya visto, otra vez lo vuelvo a remarcar. Tienen unos artículos muy, muy interesantes que si ustedes les gustan dar un vistazo en la semana, creo que avanzaríamos un montón, ¿no? Avanzarían más que yo, porque yo no he avanzado mucho. Entonces, bueno, también la historia universal nos dice que hubo al menos en el mundo antiguo, digamos, lo datan, ¿no? En la época de Abraham, y también, este mapa ya se los había mostrado a mis hermanos varones, que no se les va a hacer desconocido, pero creo que aquí aporta muchísimo, ¿no? Había ya naciones, mis hermanos, cuando Abraham salió de aquí, de Ur. Había naciones ya que dominaban el mundo, mis hermanos. Y lo podemos contrastar muy bien conforme a la imagen anterior, que sería esta. Vean en dónde se están asentando las grandes civilizaciones, ¿no?
Egipto, que ya existía y que vienen con las lenguas camíticas, o bueno, de la familia de las lenguas camíticas. Los hititas, que son, se empiezan a sentar en lo que acá arriba, bueno, Siria, Turquía y en esta parte de la Asia Menor y ya colindando con Europa. Y aquí en Mesopotamia, ¿no, mis hermanos? Lo que comentábamos, ¿no? Los sumerios, aquí es la gran cuna de la civilización, ¿no? Con ya imperios, civilizaciones que se venían formando viejísimas y que se datan, bueno, precisamente desde la época, digamos que empiezan desde el Sinar, ¿no? Ustedes los conocen, pero los podemos repasar un poquito ahorita rápidamente, ¿no? Los sumerios, los acadios y los asirios. Sobre todo el imperio asirio fue un imperio que marcó en gran manera el mundo antiguo por la gran conquista que tuvo, digamos, del mundo conocido de aquel entonces. ¿Y cuál era el mundo conocido de aquel entonces, Josa? La media luna fértil, el creciente fértil, toda esta zona, mis hermanos. Los asirios se encargaron de llevar sus ideas que al mismo tiempo, y su poderío militar, evidentemente, ¿no? Que al mismo tiempo fue heredado de las civilizaciones que le habían precedido, ¿no? En este caso los sumerios y los acadios, ¿no? Pero digamos que los sumerios y los acadios, nos dice la historia universal, no buscaron tanto la expansión territorial como así lo buscaron los asirios, ¿no? Que de hecho lo vienen demostrando fervientemente en cuanto a su, se le llama panteón, ¿verdad? En cuanto a su panteón ahí religioso, teniendo a Asur como su dios principal y relacionado con la guerra, ¿no? Y fue los asirios, lo repito nuevamente, los que impulsaron la conquista de demás territorios y se fue hasta acá. Obviamente, aquí quiero tomar un poquito el punto que les decía acerca del sincretismo, ¿no? Aquí ya empezamos a tener una concepción remota de lo que es el sincretismo religioso, que es lo que les había pedido que por favor estudiaran ahí en la semana. Ahorita le voy a preguntar a Ivancito, a ver si sí es cierto. Becky dice, no, dice, aquí, ella fue la que estudió, yo no. A ver un poquito cómo podemos reflexionar en eso, ¿sí? Voy a seguir pasando. Muy bien, mis hermanos. Pues bueno, para entrar un poquito, ya se los había mostrado la semana pasada, ¿no? Hacíamos un poquito el énfasis aquí en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 7:1, de todas las naciones que se iba a encontrar el pueblo de Israel en su conquista de la tierra prometida, ¿no? En los amorreos, los hititas, los heveos, el eteo, toda esta gente, mis hermanos. Repito otra vez, quiero hacer énfasis, cada una de ellas con su cultura específica, con sus deidades, ahorita las vamos a ver, las vamos a tratar de recordar un poquito a la carrera de Pisa y Corre, pero creo que es muy importante y sobre todo para tratar de entender o ampliar un poquito la perspectiva del por qué mencionábamos la semana pasada que Israel no se le pudiera decir que fue un éxito por completo la conquista de Canaán, porque tuvo muchos topes y tuvo muchas limitantes. Si nos acercamos un poquito a la historia universal, ¿no? Aquí les puse un pequeño texto que me gustaría que pudiéramos considerar. Son palabras mías, así es que ustedes me juzgarán no solamente la gramática ni la ortografía, pero también un poquito acerca del contexto, ¿no? Es como yo lo he interpretado un poquito, ¿no? Puse, la conquista de Canaán es una lucha de poderes narrada en dos niveles. Las tribus del pueblo de Israel y los pueblos nativos se enfrentaban primeramente y por cuestiones obvias por el control de la tierra, ¿no?
mencionábamos, ¿no? La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Una posición geográfica muy particular, muy rica, muy próspera, que era deseable para las naciones y que lo continuó siendo por los siguientes siglos y los imperios que tomaron posesión de esa tierra, pero también a la vez fue una prueba de fe para los hijos de Israel. Porque también cuando se analiza esta parte de la historia bíblica, mis hermanos, déjenme así decirlo, la influencia de la religión que constantemente asediaba al pueblo de Israel le impedía poder ejercer el dominio que a lo mejor ellos hubieran querido tener, pero que claramente Dios quería que ellos tuvieran de todo este territorio, ¿no? Creo que es una lucha constante en donde el pueblo tenía que aprender, continúa aquí la lectura, que solo debían adorar a su Dios, aquí toco nuevamente, en medio de toda esta confusión, en medio de de todas estas culturas, todas estas prácticas religiosas que hacían que el pueblo de Israel desviara su camino, ¿no? Mencionábamos, ¿no? También, el hermano Abraham también aquí nos apoyaba, ¿no? La batalla pues, del pueblo de Israel pues, no tenía un ejército unido, recordemos que venía de ella del éxodo de Egipto, no era una nación unida, peleaban por tribus, y los cananeos ya estaban, digamos que los cananeos, aquí yo encontré, mis hermanos, la palabra cananeo, pues, viene a significar la generalidad de toda la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos en donde, claro, luego hay veces que dices, bueno, voy a buscar a ver quiénes fueron los fereceros, ¿no? Y toda la información está rondando alrededor de los cananeos. Es que eran los cananeos, los que habitaban en la tierra de Canaán. Ah, bueno, los eteos vivían en la tierra de Canaán, los jebuseos en la tierra de Canaán. Entonces, como engloba mucha generalidad, es difícil luego de delimitar con exactitud, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, 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 pues es que estaban aquí, ya no, perdón, ya no lo mostraste, en este mapa, ¿no? Algunos sí están muy delimitados, como Siquem, aquí con los hebeos, los Jebusí, ¿no? Que estaban aquí en Jerusalén, los filisteos, ¿no? En toda esta franja de Gaza y hasta llegar a la actual Tel Aviv, ¿no? Pero siempre estuvo marcado, mis hermanos, y también actualmente, por cuestiones obvias, dentro del limitaciones, no me gusta tanto la palabra, pero del cómo son descritos en gran parte por los escritos bíblicos, todos estos pueblos o naciones que habitaban la zona de Canaán, ¿no? Ustedes lo conocen, el pueblo de Israel debía de expulsar a los cananeos, no se tenía que emparentar, no tenía que adoptar, ya les dije ahí las palabras claves, ¿no? No tenían que relacionarse con estas naciones, ¿no? Siempre estuvo aquí la idea de nuestro Dios de no se contaminen con esa gente, no se emparenten, ¿por qué? Porque van a desviar su corazón, ustedes mismos se van a degradar si copian las prácticas que ellos hacen. Ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Las costumbres y la adoración religiosa de todos estos pueblos y naciones, pues digamos que era, bueno, hoy lo podríamos llamar idolatría, paganismo, digamos que corresponden a a todos estos conceptos, perdón, pero que, bueno, pienso yo que estamos juzgando, digamos, un poquito a la prisa, a la carrera. Ahorita me detengo un poquito más en eso. Las naciones que ocupaban la tierra que Dios le había prometido a Israel, ustedes ya lo saben,
y sobre todo, ¿no? Ahí, ¿por qué Dios ordena su destrucción, ¿no? Repito, estas son mis palabras, hermanos. Ustedes encontrarán mejores conceptos para definir cada una de ellas, ¿no? Pero a mí digamos que me convenció cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Su degradación moral y social dentro de los cultos y la forma que tenían de adorar a las deidades todas estas naciones anteriormente descritas. Le puse paganismo, ¿no? Todas estas prácticas espiritistas, no sé muy bien cómo definirlo, y evidentemente por la idolatría que se venía manejando en la zona, ¿sí? Permítanme tantito. Y aquí viene el primer concepto que yo les quería aquí hacer un poquito de énfasis, ¿no? Que es el sincretismo. ¿Por qué? Porque la cultura y la religión de los cananeos sufrió o adoptó, apropió las influencias que venían principalmente de los sumerios, de los acadios, digamos que del el inicio de la civilización humana. Y estas prácticas desviaban al pueblo de Israel en cuanto a sus objetivos de obedecer a Dios solamente, a su Dios solamente, y que al carecer de un líder, los hijos de Israel empiezan a adorar a los cananeos, a los dioses cananeos, perdón, y a los de las naciones cercanas, y se produce lo que pues se llama o se denomina un sincretismo religioso. ¿Sí? Espero no les haya aburrido con toda esta, todo este discurso. Perdón, es que quiero hacer más chica perdón, hermanos, perdón que me esté tardando, perdón, no me tardo, es que quiero hacer un poquito más chica toda esta cuestión de las viñetitas estas, bueno, donde aparecen ustedes las cámaras y todo eso, porque no me dejan ver. Sí, perdón. Listo. Listo. ¿Sales? Yo creo que esto ya lo vieron con el hermano Abraham, ¿no? Creo que Abrancito lo pudo explicar o de seguro lo tiene explicado mejor que yo. Pero aquí quería incluirles este pequeño mapa que se me hizo un poco apropiado por todas las ciudades que vienen representadas en él, ¿no? Hablando de la tierra de Canaán y por qué el pueblo de Israel tuvo una gran influencia por parte de todas las naciones que aquí habitaban, ¿no? Y les quería poner este pequeño mapa que yo delimité en base al libro ay, ¿cómo se llama Perspicacia, y de todos los Baales que hacen un poquito mención en la Biblia, algunos otros que se han ido descubriendo por por los descubrimientos arqueológicos, sobre todo, que quiero que tengan en cuenta estas dos deidades que aparecen aquí al norte, ¿no, mis hermanos? Aquí en Sidón, o lo que es el territorio de Fenicia. El dios El y la diosa Astoret, que Abraham ya nos hablaba de ella en estudios anteriores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque va de acuerdo a la mitología cananea, Baal, o los Baales, como menciona ahí el capítulo 3 de Jueces, que fueron un resumen del escritor, ¿no? De que Israel se orilló para adorar a los Baales cuando tomó posesión de la tierra prometida. Era digamos, una condición, digamos, yo la considero al menos natural,
No, aquí sí, si alguno quisiera interrumpirme, adelante, ¿no? ¿Por qué? Ahorita Ivancito, antes de que empezara con toda la charla, con toda este rollito, no, me decía, ¿no? Josa, bueno, nos encargaste estudiar dos conceptos, ¿no? El sincretismo y quiénes eran los Abirú, los Apirú, ¿no? Esta, digamos que estos conceptos, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlos, sobre todo el término Apirú, Avirú, nos dicen los historiadores que era un concepto dado a la gente que no tenía patria, a los nómadas, a los parias digamos que de la sociedad. Y muchos de los historiadores concuerdan en que los hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, eran precisamente denominados así por la gente de esta región, es decir, por la gente que dominaba el Medio Oriente, ¿no? Perdón, aquí voy a retroceder. Toda esta gente consideraba al pueblo de Israel nómada, era un término degradante, los sin patria, digamos, los que no concuerdan con ningún orden establecido, los que, digamos, en término hay un término en geografía que se utiliza, el salvaje, el que no está civilizado, el que vive sin reglas, sin cultura, eh, el, el nómada, el que no se ha sentado en ningún lugar, ¿no? El que no sienta cabeza, ¿no? Lo podríamos también denominar así. Y así se concebía al pueblo de Israel cuando hace su éxodo y hace todo el recorrido que hace por el desierto y para entrar a la tierra prometida. Eran vistos como invasores, ¿no? A toda esta gente despreciable que no hay que tener en cuenta. Un término muy degradante que se utilizaba, ¿no? Y ustedes lo pueden ver y lo contrastamos en alguna opinión que ustedes puedan tener, ¿no? Para continuar un poquito de esto, mis hermanos, el Baal era el dios y no principal de los cananeos. La tierra de Canaán estaba repleta de Baales. Algunos historiadores y antropólogos nos dicen que así era. Otros nos dicen que no necesariamente, que solamente eran, digamos, pocos Baales, pero que dentro de esos pocos Baales, Abraham lo sabe mejor que yo y lo puede explicar mejor que yo. Eran pocos, no eran tantos Baales, en realidad eran pocos, y que esos pocos tenían un radio de influencia muy grande y que eran los que dominaban toda la tierra de Canaán, ¿no? Aquí les puse algunos, ojalá me pudieran ahí ayudar, no ahorita, en la semana, ¿no? Ahí que me pudieran ayudar con algunos no están bien delimitados, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Baal de Tiro, digamos que Baal Señor y el nombre que le sigue es de la zona que controlaba, ¿no? Por ejemplo, el Baal de Tiro, que perteneciente a los fenicios, Baal Zebub, que tiene una historia muy, muy particular, ¿no? Que muchos de estos nombres, nos dicen los historiadores, fueron cambiados, digamos, no cambiados, tergiversados por el pueblo hebreo de su concepción original para degradar a la deidad ajena, la deidad pagana, y dotarle de un significado, digamos, no tan decoroso. ¿Por qué? Porque había una lucha de intereses religiosos que tenía que quedar en claro, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no? Allá la demostración ahí que hace, es Elías, Eliseo ahí en el Monte Carmelo cuando se incendian los sacrificios, no me acuerdo ahorita muy bien, que bueno, fue posterior a esta época, pero sin embargo sigue estando muy presente, ¿no? Esta guerra de deidades, ¿no? Como sucedió, dicen algunos antropólogos e historiadores, cuando Dios libera
a sus hijos a su pueblo de Egipto, ¿no? Dioses muy conocidos también por ustedes, lectores de la Biblia, Moloch, Milcom, dicen algunos que son el mismo Dios, Baal Peor, Quemos, nos dice también nuestro Dios, ¿no? Ídolos abominables de Amón, de Moab. Ustedes los conocen un poquito más que yo, ¿no? Bueno, aquí solamente les quería poner algunos dicen que hay más. Ojalá que no, porque me va a dar flojera escribirlos todos. Y y bueno, y también buscarlos, ¿no? También nos dicen, por ejemplo, hay Baalamón, ¿no? Que encontré muy interesante aquí en el libro de los Cantares, aquí de Salomón, ¿no? Que se asentaba, dicen los historiadores, aquí en la zona del Cefelá. Ustedes saben, ¿no? Toda esta llanura de la costa y la parte del Cefelá es donde se daba la producción de vino y los olivares en la tierra de Canaán, ¿no? Y bueno, nos menciona la Biblia, ¿no? De Salomón en Baalamón. Claro, Salomón es en la época de los reyes, ¿no? Pero los historiadores dicen, bueno, es que probablemente ahí estaba también el dominio en los tiempos del amorreo, un Baal que dominaba la zona, ¿no? Así como todas las otras zonas que aquí los mencionan, ¿no? Esta información la saqué del libro que les decía, del libro de Perspicacia, en el original, ¿no? Creo que sería interesante leer el original en inglés de 1988 para que pudiéramos tener un poquito más de riqueza cultural con respecto a la zona. ¿Sales? Perdón, otra vez voy a mover mi dedo. Listo. Aquí les puse también otro pequeño texto, mis hermanos, antes de pasar. Ay, no, perdón. Listo. Ay, no sé qué pasa. Listo. Aquí quería detenerme un poquito, mis hermanos, que es la idea del sincretismo religioso, para ir cerrando un poquito y, pues bueno, dar un poquito tiempo a las opiniones y a todas estas cosas. Desde los tiempos de la antigua Mesopotamia, sumerios y sobre todo en la llanura del Sinar, al dios principal de cada nación se le atribuye la característica, perdón aquí por la redacción, de padre, ¿no? Tenía esta característica. El dios principal es el padre, el rey de los dioses, la principal deidad. Digamos que entonces, dicen algunos estudiosos, son religiones enoteístas. Es decir, los que algunos se jactan de decir que también nosotros somos enoteístas. Tenemos dos dioses, pero uno es el Padre. Uno es más que el otro. Uno tiene la figura de jefe, de líder. Sí, tiene la figura, digamos, resalta más que el otro, evidentemente. En la antigüedad, mis hermanos, y sobre todo también en esta zona de Canaán, los dioses de las naciones, vamos a llamarlo así, estaban ligados a los astros, ¿no? Tenían elementos naturales. Ustedes los conocen, el sol, el agua, la tierra, la fertilidad. ¿Por qué? Porque respondían a sociedades agrícolas y que se basaban en los cambios estacionales para poder, digamos que garantizar la supervivencia del pueblo, de la sociedad. Habría que tomar un punto de vista en donde el ciclo de la vida se tiene que repetir. Entonces, había que adorar a estas deidades para, digamos, asegurar que lloviera, asegurar que saliera el sol mañana, asegurar que la vida siguiera, que la tierra
si fuera o siguiera siendo fértil, porque había una incertidumbre en este tipo de tópicos, ¿no? Muy propios de las civilizaciones o sociedades agrícolas, ¿no? En un primer momento, mis hermanos, ¿no? Si ustedes pueden ver por ahí algunas mitologías de Mesopotamia, nos podemos dar cuenta, ¿no? De las deidades ahí representadas, ¿no? También nos mencionaba Abrancito, ¿no? Hace 15 días, ¿no? La Biblia, arqueología bíblica, ¿no? Creo que lo mencionaste, ¿no, Abrancito? De donde vienen ahí también muchos elementos muy interesantes de digamos que las características de los dioses paganos, ¿no? Eran religiones de las que se denominan fálicas, ¿no? Las religiones fálicas era digamos que lo que predominaba en la zona, ¿no? La creencia religiosa estaba muy denominada, muy influenciado por estas ideas, ¿no? La religión fálica, los ídolos, digamos, abominables, ¿no? Nos mencionaba hace ya un ratito Abrancito, ¿no? De la diosa Astoret, ¿no? Cómo la representaban ahí en los ídolos, ¿no? En la figura de una mujer con los órganos reproductores representados de una forma muy grotesca. Lo mismo pasa con digamos que con los dioses masculinos, ¿no? Que aquí les puse algunos, ¿no? Con los sumerios, el dios An, el dios del cielo, con los acadios, Adaf, con los asirios, Asur, ¿no? Cada cual con digamos que con su familia, y que después siguieron rescatando las demás civilizaciones, ¿no? Sobre todo, muy en parte, los griegos, ¿no? Que tenían esta idea de la familia, las deidades tenían su árbol genealógico, su familia, ¿no? Y digamos que el dios hombre, el dios macho, siempre tenía que ver con signos de virilidad, ¿no? Por eso eran religiones fálicas, ¿no? El dios principal era un dios, digamos, con una libido, siempre tenía energía, con el miembro muy grande, miembros erectos, siempre con esta idea de la fecundidad, la fertilidad buscada, y que también buscada por las sociedades agrícolas, pero también nos dicen los historiadores que era una demostración del poderío de la zona. Mi Dios es más potente, ¿no? Bueno, aquí nos podemos entrelazar a otros temas de sociedad moderna. Pero había un dios en particular, que aquí es donde quiero hacer un poquito mención, porque ya es un poquito tarde. El dios El. Una ciudad muy importante en cuanto a influencia fue la ciudad de Ugarit en el mundo antiguo, mis hermanos. Ya Ugarit se cree que ya estaba en los tiempos en cuanto a Abraham hizo su viaje. Aquí me voy a retroceder un poquito. Aquí están viendo, ¿no? La ciudad de Ugarit, en la actual Siria, y hoy la ciudad de Ras Shamra, ¿sí? Hay un antropólogo que sería muy bueno que lo revisaran ahí ustedes en la semana. Es un antropólogo francés de nombre, Claude Schaeffer, Schaeffer, Schaffer, antropólogo de origen francés, que en el siglo pasado fue el director de todas estas expediciones que se realizaron con fines antropológicos allá a Ras Shamra para investigar cómo habían sido los modos de vida en la ciudad de Ugarit por medio de el estudio de las ruinas antiguas. Digamos que hay un tópico muy interesante que nosotros hoy en día podemos estudiar y ver gracias a estas expediciones, nos dice el mundo de la antropología, ¿no? Gracias a la investigación también de este antropólogo, ¿no? Repito su nombre, para que lo puedan checar ustedes en la semana. Claude Schaeffer. Nos dice aquí que la ciudad de Ugarit
tenía una religión, digamos, muy particular. La cultura, muy particular. Repito, siempre marcado por el sincretismo, sobre todo religioso. ¿Por qué? Porque el dios principal era el dios El. El dios El dentro de la cultura, dentro de la mitología ugarítica. El dios El era el creador de todo. Y sobre todo, su esposa era Acera. Y nos dicen los historiadores que Acera, la idea de la diosa de la fecundidad de los ugaríticos, viene heredada de la diosa de los asirios, Ishtar. ¿Sí? Dicen que es la misma. Por eso repito que adoptan las deidades, las formas, los cultos, sobre todo los cultos, nos dice la antropología, ¿no? ¿Cómo eran estos cultos? Bueno, eran cultos en donde se hacían orgías, prácticas, digamos, de degradación social. Abraham nos habló anteriormente de esto, lo hemos tocado en anteriores ocasiones, bueno, nosotros con un poquito con los jóvenes, ¿no? Pero todo se va heredando, ¿no? Y hay un punto en la historia del pueblo de Israel en donde todas estas ideas son adoptadas, ¿no? Mis hermanos, y aquí hay un punto muy importante que nos dicen los estudiosos, ¿no? Bueno, el Dios El, el Dios creador, el padre de muchos dioses, entre ellos Baal. Baal, ya vimos que había muchos Baales y era el que predominaba en la zona de Canaán, ¿no? Baal, hijo de Acera y del dios El. El dios El, fíjense bien, que todos estos características, atributos, digamos que en una época del sincretismo religioso que se dio muy fuertemente en el pueblo de Israel, hizo que llegara a confundir el pueblo de Israel a Jehová con el dios El. El dios El que era adorado en Canaán. Y nos dicen los estudiosos que las áreas de influencia que mantenían, sobre todo en las culturas, el dios de los acadios, sirios, fenicios, ugaríticos, y yo aquí le puse y hebreos, porque en la época del sincretismo que se dio, sobre todo en esta época, pero tuvo más su auge en la época de los reyes, ¿no? La palabra generalizada para referirnos a Dios era la palabra Él, Dios. Y el pueblo de Israel sobre todo lo asoció, nos dicen los estudiosos, en esta época, otra vez vuelvo a remarcar, en esta época de sincretismo, con el Dios de Israel, ¿no? En estos pasajes. El Elión, el Shaddai, el Olam. Se llegó a creer que eran el mismo Dios, y no solamente se llegó a creer, se llegó a aceptar que el Dios de los hebreos era el mismo Dios pagano que adoraban los cananeos, ¿no? Eso, repito, otra vez. No se me escandalicen. No estoy diciendo que es el mismo, a pesar de que tenga los mismos atributos, ¿no? Pero en época antigua del sincretismo se llegó a pensar eso, nos dicen los estudiosos, ¿no? Y de hecho también hay otra palabra que se menciona allí en Oseas, tú la debes de conocer bien, Ivancito, ¿no? Ahí, a ver si me puedes ayudar. En Oseas, en donde, sí es en Oseas, que ya no me acuerdo, mis hermanos, en donde les dice Dios que ya no lo llamarán, lo empezarán a llamar Ishi, ¿no? ¿Te acuerdas de Abraham? Y ya no lo llamarán Baali, ¿no? Les dice Dios a su pueblo, ¿no? Que también era una palabra muy asociada. Baal, otra vez, ¿no? Lo recordamos, era Señor, amo. Y el pueblo de Israel, hubo tiempos en donde ya para referirse a su Dios, utilizaban el lenguaje de los otros pueblos para referirse a su propio Dios, ¿no?
le decían el Baali, Baal Señor, y la I latina al final, mi Señor. Ya había desaparecido Hashem, por ejemplo, en cierto momento de los reyes de Israel, ¿no? Y sobre todo, esta época muy interesante, mis hermanos. Ya voy terminando. Esta época muy interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, digamos que acompañando todo este rollito que les aventé, que está muy aburrido contado por mí, creo que sería más entretenido si Abraham no lo contara. Mencionábamos que la conquista de Canaán siempre estuvo llena de topes. Y creo que el pueblo de Israel se encontró con estos topes. En primera, pues, es bastante obvio, ustedes me van a decir, no, pues por su desobediencia. No obedecieron a Dios. Ivancito, perdón, no te había visto, discúlpame. No, está muy bien. El verso que comentas tú está en Oseas 2:16, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Vale, sí. 2:16. Sí, aquí está. Gracias, Ivancito. Muchas gracias. Gracias al hermano Iván que aquí nos ayudó con esta cita, mis hermanos, que no me acordaba. Bueno, no es raro que yo no me acuerdo. Pero también que quería que también ahí bueno, no nos vamos a detener en eso, pero sí les pediría que lo pudieran ahí analizar más a fondo en la semana, ¿no? Del por qué Dios mismo es el que hace el cambio de nombre o de denominación. Adelante, Abraham o Mayra. No, nada más que en la Biblia de latinoamericana dice que me llamarás Ishi y entre paréntesis dice esposo mío. Ajá. Y no me llamarás más Baali y dice entre paréntesis mi señor. Mi señor. Eso era todo. Gracias, Mayra. Gracias. Sí, creo que sí concuerda, ¿no? Ivancito, creo que también es bueno, no varía mucho, ¿no? El significado con la Reina Valera de aquí, bueno, de la que yo tengo y de la que nos está diciendo esta Mayra aquí, ¿no? Muy puntual su comentario, ¿no? Bueno, retomando un poquito la idea, gracias, mis hermanos. Retomando un poquito la idea, ¿no? El pueblo de Israel siempre se vio asediado por todas estas ideas ajenas y que siempre era un impedimento para ellos obedecer a Dios. Digamos que era, aquí se van a poner en mi contra, ¿no? Digamos que era natural, hermanos, porque eran lo que mencionábamos. El pueblo de Israel era una virú, apirú. Yo sí estoy de acuerdo en eso. Comentábamos, ¿no? La semana pasada, venían de Egipto, no tenían una idea de civilización, de nación, de unión. De hecho, hasta lo perdieron desde el primer momento que tuvieron oportunidad, ¿no? Ahí cuando hicieron el becerro de oro. No hubo ningún impacto en sus vidas, pero eso vino marcado por la sociedad de la que ellos venían o de la que habían sido parte, ¿no? La sociedad egipcia, una sociedad egipcia que estaba acostumbrada a poder representar a sus dioses. Creo que una de las partes, digamos, injustas, déjenme decirlo otra vez, se van a enojar conmigo, una de las partes injustas que se tiene y que nosotros tenemos es el juzgar pronto, ¿no? Es que el pueblo de Israel tuvo la culpa, es que todo eso les vino porque desobedecieron. Yo digo, bueno, sí, pero vean todos los dioses alrededor. Y todos esos dioses estaban representados. Y una de las limitaciones que tenía el pueblo de Israel era, ¿cómo represento a mi Dios? Abraham ha hablado mucho de esto. ¿Cómo represento a mi Dios? ¿Cómo lo hago notar? Pues es un Dios invisible. No tengo constancia siquiera que Él exista, a no ser que hable alguien por Él.
no lo puedo ver, no lo puedo materializar. Al parecer no es tan poderoso porque a pesar, bueno, eso es necedad humana, ¿no? Porque a pesar de que él dicen que nos libró, dicen que hizo grandes cosas, nos prometió esta tierra, pero no lo vemos. Los Baales dominan la zona y era muy atractivo seguir a los Baales. ¿Por qué? Pues en primera, pues porque había muchos, si es que lo existieron. Y sobre todo, tenemos constancia también en el libro de Jeremías, mis hermanos, allá, otra vez, no me acuerdo, discúlpenme, Ivancito lo conocerá, ¿no? Cuando Jeremías habla ahí con la gente que se regresó a Egipto y le levantaban libaciones ahí a la diosa del cielo. Y discutían allá con Jeremías y le decían, no oiremos la palabra de Jehová que tú nos traes hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque desde que adoramos a la diosa del cielo, no nos falta nada. Tenemos pan, somos felices, no nos falta nada. Como decía ahí en la película de Próximo en Gladiador, ¿no? Ven, español, iremos a Roma juntos y la gran ramera nos dará teta y estaremos rechonchos y contentos. No nos hace falta nada. Y sin embargo, cuando servimos a Jehová, son limitaciones en todo. No vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, no puedes emparentarte con esto, no puedes ejercer culto como quieras, y porque estos cultos, volvemos a retomar la idea, el culto al dios pagano, pues era de libertinaje. Era lo que hoy se denomina una sexualidad muy abierta, prostitución, borracheras, fornicación. Digamos que era muy atractivo para el pueblo judío, para el pueblo, perdón, de Israel, no judío, no. Ese es un término más moderno. Para el pueblo de Israel era muy atractivo seguir todas las costumbres y prácticas de los dioses ajenos, de los cuales ellos iban a tomar posesión. Pero también, claro, la Biblia es muy, muy explícita en esto, ¿no? Las tribus que tomaron posesión no los expulsaron por completo. Nos dice ahí la palabra de Dios, ahí en los primeros 2 capítulos del libro de Jueces. No los expulsaron. Algunos por limitaciones humanas meramente, no podíamos contra las naciones que tenían carros ahí en los montes de Judá, y otros porque no convenía sacarlos de ahí. Controlaban tan bien la zona que hay que emparentarnos con ellos. Sobre todo con ayúdenme mis hermanos, la tribu del norte fue Aser. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Ay, perdón, Mayra, apenas voy viendo tu cita, discúlpame, no me había dado cuenta en el chat. Disculpen, hermanos, la cita que les comentaba, ¿no? Y que aquí Mayra otra vez me viene a ayudar, me viene a salvar el pellejo. Jeremías 44:17, ahí para que lo tengan en mente. Gracias, May, discúlpame, no lo había visto. No creas que no lo quise mencionar, ¿no? Retomo la idea, ¿no? Aser no expulsó a los sidonios, ¿no? No los expulsó en un primer momento, ¿no? Los historiadores, los antropólogos nos dicen que hubo ahí diversas razones, pero digamos que el pecado de Israel fue no haberse deshecho, no haber destruido todo, y que claro, esto continuamente se ve a través de la historia de Israel y sobre todo en la época de los reyes, el no haber destruido a los ídolos, y sobre todo ahí aparecieron, ¿no? Perdón, en la época de Salomón, ahí con David en la guerra, en sus batallas contra los filisteos, en los tiempos de Salomón ahí con Moloch y Milcom, pero que ya se hacían referencias, ¿no? A ellos allá en el libro de Números y Deuteronomio, ¿no? No darás en sacrificio a tus hijos, para Moloch, repito, y también para resumir ya, el pueblo de Israel estuvo inmerso en esto, y no les fue bien, digamos, aprendieron a la mala,
durante el cautiverio hubo mucho, digamos que mucha conciencia de esto, ¿no? Ahí si leemos Esdras y Nehemías, lo podemos constatar, ¿no? Ahí un poquito, ¿no? Pero una de las grandes reflexiones, interpretaciones que he escuchado yo, al menos en la iglesia, es que Israel desobedeció, no fue obediente a Dios, por eso le vino todo este castigo, pero también digamos que nos olvidamos un poquito de la condición humana que ellos venían acarreando desde Egipto y sobre todo el contexto religioso, pagano que tenían alrededor y que les era sumamente atrayente y que pues digamos que era natural que hubieran caído en la degradación social a la cual se vieron expuestos cuando tomaron posesión y que siguió a lo largo de los años. Mis hermanos, espero no haberlos aburrido, pero porque veo que ya son las... Ah, perdón, Abrancito. O sea, bueno, hay algo de lo que estás mencionando que creo que es muy importante que no lo perdamos de vista. Sí. Estamos muy acostumbrados nosotros, cuando hablamos de sincretismo, a referirnos a todo lo que hizo la iglesia mayoritaria con el cristianismo y las creencias idolátricas de los pueblos que fue conquistando y a mezclar dioses y todo eso, pero es difícil, y lo digo de esta forma porque al menos yo no en muchas ocasiones he visto que alguien lo mencione como tú lo has hecho, el sincretismo en el pasado, antes de Cristo, ¿no? Es más común analizarlo en esta época y decir, pues te presentan a la Virgen de Guadalupe con la diosa del cielo, etcétera, ¿no? Y así estamos acostumbrados a ver ese sincretismo. Pero lo que tú estás hablando es muy importante porque eso lo vive el pueblo de Israel entrando a Canaán. Y ese sincretismo del que tú hablas no solamente atañe a la época de jueces, sino, como tú lo estás diciendo, desde que el pueblo de Israel está en el desierto hasta la época antes del cautiverio. Eso pasó, de hecho acabas de tocar a Oseas, que es un ejemplo claro de lo que dices, y lleva un periodo de siglos, ¿sí? Si no es que de milenio, ¿no? Porque podemos arrastrarlo hasta, yo creo que más del milenio. Y eso creo yo que nos puede llevar a un análisis mucho más profundo, porque te lo digo de una manera muy, muy práctica que yo lo veo cuando hablo de la palabra de Dios. Tengo amigos, tengo conocidos a los que les digo, es que no creemos en el mismo Dios. Y te dicen, sí, es el mismo. Todos son el mismo Dios, ¿no? Dile Buda, dile Krishna, dile como tú quieras, es el mismo Dios. Y yo, haz de cuenta que así se me ponen los pelos de punta y empiezo así como que a encresparme y digo, no es el mismo Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que tú estás mencionando, en el pasado, yo creo que era mucho más difícil, porque hoy tenemos más herramientas, pero en el pasado era más fácil confundirte. Y lo voy a decir de una forma muy, como tú lo manejas, lo voy a decir no tan académico como tú lo dices, ¿no? El ver una práctica en donde yo puedo desahogar mis necesidades sexuales y no solamente me vas a decir que voy a ser libre de hacer cualquier acto sexual, sino que es sagrado. Es una prostitución sagrada en donde no solamente no estoy pecando, sino que estoy haciendo algo que le funciona a mi Dios y mi Dios se agrada. Y eso atrae mucho. Si tú me pones a mí una religión en donde lo sexual es bueno y no solamente lo sexual es bueno, sino la perversión de la sexualidad es buena, oye, pues dime en dónde firmo, ¿no? Déjame, me bautizo. Entonces, el pueblo de Israel dijo, de aquí soy, ¿no? Creo yo, y espero no, ¿cómo se dice?
Josafat, querer abrumarte, pero yo creo que nos debes hablar un poquito más de esto, porque nos estás dando una embarrada, así como que nos metiste en un canal que no estábamos y nos vas a abandonar. O sea, como que nos dices, ahí está, y se las dejo y ahí se van. Entonces, yo creo que si nos pudieras hablar a profundidad un poquito más de esto, que yo sí considero que es necesario analizarlo, porque es muy fácil señalar al pueblo de Israel como idólatra, como tú lo dices, ¿no? Pero el analizar su entorno y su contexto, en donde ahora estamos en algo peor o similar o peor que ellos, en donde puede existir que muchos hermanos o muchos que se dicen cristianos no lo sean porque traen en su vida llena de sincretismos y dicen, es el mismo Dios, ¿no? Al fin y al cabo a Dios le agrada eso y hacemos cosas pensando que le agradan a Dios, que nos llevan a un tema totalmente distinto. No sé si te estoy sacando del contexto, pero a mí me gustaría que lo analizáramos porque los jueces o el pueblo de Israel en la época de los jueces se encuentra con esto. Y como tú dices, está desligado. El ejército que llegó con Josué ya no existe. Se desapareció al cada tribu irse a su región y se hicieron tribales, se hicieron pues el ejército de la tribu de Rubén, el ejército de la tribu de Benjamín, y se juntaban entre ellos y peleaban, pero ya no eran ese ejército de 600,000 hombres que eran un solo cuerpo y conquistaron, ¿no? No, ya no. Dejaron de ser esa fuerza porque la unión ya no existió. Pero bueno, no sé si se pueda que nos puedas profundizar más esto, José. Sí, gracias, Abracito. Pues también ya lo habías mencionado, ¿no? En el estudio, ¿no? Ya habías, ahí profundizado un poquito con Baal Peor, ¿no? Y su forma de adoración, creo recordar yo. Entonces, no te acepto que me hayas aventado la bola, pero porque te tengo en mente ahí cuando dijiste eso. Pero sí, está muy interesante y sí, pues bueno, si es apremiante hacer esto, pues profundizamos un poquito más. Claro que sí, gracias, Abracito. Muy enriquecedor, perdón, lo que comentaste. Perdón, Ivancito. Ahora sí. Lo que pasa es que, híjole, de tantas cosas que dijiste, a mí me resultaron muy interesantes y hay mucha tela donde cortar. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Miren, apenas estaba escuchando un comentario de un amigo que se salió de la iglesia, pero que ahora celebra la Navidad, y le preguntan, ¿a poco ya celebras la Navidad? Dice, pues ahora ya me descaré, pero antes también la celebrábamos, pero calladitos, ¿sí? ¿Por qué platico esto? ¿A poco no es muy atractivo la época navideña? ¿A poco no es muy atractivo los colores, las luces, el ver cómo la gente intercambia regalos? Que tú dices, pues no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? En el mismo trabajo nos van metiendo. Y estoy haciendo un símil con lo que le pasaba al pueblo, porque el pueblo estaba metido en todo esto. Y entonces finalmente, Josa, uno tiende a caer, pero déjenme precisar algunas cosas que entiendo. Por ejemplo, este mapa que está aquí en la pantalla, a mí me parece muy interesante lo que tú dices y cómo se representa este mapa. Porque este mapa representa lo que es la ira de Dios. A veces nosotros pensamos que la ira de Dios es destruir a un pueblo, que caiga fuego del cielo, que se consuma. ¿Sí me explico? Pero la ira de Dios es cuando Dios se aleja de ti. Y entonces cuando Dios está lejos del ser humano, lean por favor Romanos capítulo 2, el ser humano tiende a corromperse. Y estas son naciones corrompidas. Estas son naciones totalmente lejanas a Dios. Pero yo tengo aquí un comentario. Dios capacitó a su pueblo 40 años en el desierto. Dios los condujo, Dios les dio leyes, Dios les dijo qué les iba a pasar cuando iban a entrar a ese pueblo. Pero el pueblo perdió algo de vista que yo quisiera que pensáramos nosotros. Que la batalla la iba a pelear Dios. No la iban a pelear ellos. Que Dios les iba a ayudar. Precisamente cuando entran a Jericó, Dios les muestra al pueblo y les dice, yo voy a pelear por ustedes. Vean, nada más necesito que hagan esto y yo voy a pelear por ustedes. Pero como tú comentas, todas esas naciones
eran muy atractivas. Y lo que yo estoy haciendo es una reflexión hacia mí en este momento con todo lo que nos has dicho. Y cuántas cosas me he equivocado de lo que tú has mencionado aquí, porque el mundo te come, el mundo es un infierno, el mundo es una atracción muy fuerte para nosotros. Lo que acaba de comentar el hermano Abraham sobre el sexo y todo eso, lo tienen algunas religiones hoy en día, y lo tienen algunas sectas, y están demandadas esas sectas por todo lo que han hecho. Y para ellos no nada más es el sexo, sino también la lujuria y toda la depravación que ha habido. Pero lo que yo alcanzo a ver, Diosa, es que finalmente lo que Dios nos dice en estos textos, si tú estás lejos de mí, el mundo te va a comer. Porque eres una persona, ¿cómo se dice cuando estás sin Dios? Eres una persona muy débil, eres una persona muy susceptible a todo, que todo viento te va a mover cuando tú estás lejos de Dios. Y lo que Dios le pidió siempre al pueblo es que estuvieran cerca. Entonces, por eso yo veo aquí esta parte. Fíjate que yo nunca la había observado así como tú lo habías visto. Y a mí me parece, como dice el hermano Abraham, muy interesante cómo lo has hecho, porque esto nos va a entender lo que le pasaba al pueblo en Jueces y por qué repetía los patrones el pueblo. Pero también nos da a entender la misericordia de Dios, cómo Dios no se olvidaba de su pueblo y le decía, sí, pues ahí toma un juez para que te oriente otra vez. Pero el pueblo no maduraba, y nos sigue pasando en la actualidad. Los ciclos que pasaron en el libro de los jueces, los seguimos repitiendo, los patrones los seguimos repitiendo. Lo que sí me duele mucho, por ejemplo, has hablado del sincretismo, pero por eso Dios preparó esa nación, porque Él le quería dar una identidad a la nación al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención ya hasta se me olvidó el nombre. Aquí lo tengo escrito, espérame, porque no es parte de mi vocabulario. ¿Cómo era? Los abirush, ¿eso cómo? Virush. Los abirush, esas cosas. Ya. ¿Sí? O sea, porque ellos, tú has comentado una parte, que eran personas nómadas, pero hay otros historiadores que dicen que eran saqueadores, ¿verdad? Hagan de cuenta, hermanos, que ustedes veían pastores y tenían, si eran de otros pueblos, tenían que tomar los bienes, porque llegaban estos pastores y acababan con todo, ¿no? Y hasta mataban a las personas. Aunado a eso, quiero decirles que hubo sicarios que se unieron al pueblo de Israel y saqueadores en el pueblo. Entonces fue algo que a mí me parece terrible, pero lo digo a comprender con todo esto que tú estás comentando, porque estos Baales llegan hasta el tiempo de David, llegan al tiempo de los reyes, llegan a la idolatría, ¿verdad? Con lo cual no pudieron. Ahorita tú nos mencionas algo de Jeremías, que la hermana Mayra lo está poniendo ahí en 44:17, pero es increíble cómo el mismo pueblo rechaza a Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Yo aquí puse, si tú te estás dando, perdón que lo lleve estos términos, pero ojalá yo sea práctico. Es que estás viendo que al vecino de al lado, por adorar una imagen, en su parcela sí le llueve. Y tú por adorar a tu Dios no te llueve. O sea, son malinterpretaciones, ¿sí me explico? Yo no le estoy dando la razón a esto, son malinterpretaciones, pero son acciones de la vida real. Que un pueblo que no tiene fe titubea. Que un pueblo que no tiene fe se va tras dioses ajenos. Y es lo que está pasando en Jeremías. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos con este Dios, porque este Dios sí es el que bendice. Y se les olvidó todas las maravillas que Dios había hecho. Está muy, muy interesante. Perdón, yo espero aportar algo. Gracias. No, gracias, Ivancito, ¿no? Pues por supuesto que sí, por supuesto que aportaste mucho. Perdón, Betty, ¿ya tenías la mano levantada desde hace ratito? Sí, ahora a mí se me hace bastante también interesante porque el sincretismo no nada más es religioso, también es cultural, es lingüístico. ¿Por qué también lingüístico? Porque vamos también metiendo modismos. Y, por ejemplo, yo le pregunté a un pastor X de la Iglesia de Dios, pues ya tenía yo a Rodrigo, pues yo quería festejarle el cumpleaños como todos, ¿no? Y pues así tranquilamente yo me quedé pues con cierta duda. Ahora sí que yo esperaba que me dijeran si es correcto, ¿no? El pastel,
no se debe de preparar o se debe de hacer, poner globos, etcétera, etcétera, en todo lo que se hace para un cumpleaños. Y yo le pregunté al pastor, y me dice, no, no pasa nada, hermana. Usted no está alabando a ningún Dios, usted no está haciendo nada, usted está tranquilamente. Lo puede hacer, ¿sí? Yo me quedé con esa duda y más adelante, después de muchos años, porque yo no tuve mucha relación con mi padre hasta después, le pregunté a mi papá por qué le iba yo a festejar a mi hijo que cumplía 16 años. Y me dice mi papá, ¿y por qué haces eso? Eso no se festeja en la iglesia. Esas son costumbres del mundo pagano. Yo no estoy de acuerdo con que lo hagas. Entonces ahora mi pregunta es, nosotros estamos permitiendo, me incluyo, ciertas cosas que se van metiendo culturalmente, religiosamente, lingüísticamente, de todo. No nada más es religioso, ¿sí? Y vamos nosotros introduciendo nosotros mismos y nos quejamos luego de los demás. Entonces yo creo que ahí para mí sí es muy importante ir marcando reglas, porque después comprendí, pero después de mucho tiempo, que eso no es bueno delante de Dios. No estamos haciendo nada malo, pero tampoco nada bueno. Y dice que el que sabe hacer lo bueno y hace lo malo, pues está pecando delante de Dios. Entonces a mí sí me gustaría que más adelante enfatizaras con la ayuda del hermano Iván, que son pastores ya con más experiencia, que dijeran qué tan bueno y qué tan malo es, porque nosotros nos apapachamos entre los hermanos, ¿no? Igualmente, no, pues tómate una cervecita, tómate una cubita, tómate una cervecita. No pasa nada, no te emborrachas, ¿sí? Y nosotros mismos nos estamos apapachando unos a otros diciendo, no, sí, vamos hermano, entre los dos no le echamos. Entonces, ¿eso es bueno, es malo o nosotros mismos estamos introduciendo, nosotros mismos, cosas que no van dentro del pueblo de Israel? Lo que hizo el pueblo de Israel se fue involucrando con todos los pueblos que tenían cerca y dejaron a Dios. ¿Viene siendo lo mismo? Esa es mi duda. ¿O estamos haciendo bien? Esa es una pregunta y una duda. Sí, gracias, Ivancito. A pesar de tantos años que tengo, ¿no? Como a un maestro en la prepa me dijo, haz la pregunta más tonta que tú quieras, pasarás una vergüenza 5 minutos, pero te quitarás la ignorancia para toda tu vida. A lo mejor es una pregunta muy burda, muy tonta, pero que pues la hacemos entre los hermanos y entre la iglesia. Me incluyo yo, no me eximo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Betty. Ivancito. Sí, Perdón. lo que pasa, cosa que diste mucha tela de dónde cortar, y es muy importante todo esto, ¿están de acuerdo? Y cada quien tiene sus posturas, cada quien define las cosas. Miren, a mí me sorprendió, no sé si alguna vez se lo comenté al hermano Abraham Velázquez. ¿Se acuerda, hermano Abraham? Por estas fechas, hermanos, allá en Belisario, pues en mis primeros años allá en Belisario, algo que me sorprendió, que vi que los hermanos entraban con hojaldras, ¿se acuerdan? Casi para el 2 de noviembre. Ahí se las llevaban a sus casas, hojaldras le llama el pan de muertos, hermanos. Y lo llevaban ahí. Entonces yo dije, qué raro, yo no, pues a mí ni siquiera me dejaban morder eso, ¿no? Y ahora veo que los hermanos lo llevan, y alguno de los hermanos me dijo, hermano, es un simple pan, no le dé importancia. Y yo creo que a veces la importancia se la damos cada uno de nosotros, ¿están de acuerdo, hermanos? Porque finalmente Pablo dice, el ídolo nada es. Una hermana, una vez ahí se encontró unas figuras aztecas y se las llevó a su casa. Y dice la hermana que en la noche ella sentía que esas figuras la veían. E incluso que esas figuras la hacían que no durmiera. Y se acercó conmigo y me dijo, ¿qué hago? Y vamos, tíralas. Si tú le estás dando, esa es otra ciencia, no sé si ahorita me acuerdo cómo se llama, pero es una ciencia, animismo, donde le damos nosotros vida a las figuras, ¿sí? Entonces, depende mucho qué vida le demos y qué efecto tenga en nuestra vida cristiana. ¿Sí me explico, hermanos? Y los otros puntos,
tenemos que analizarlos. Pero es muy interesante lo que acabas de decir. Esa es la reflexión que nos llevamos. Pero yo me acuerdo que alguna vez, ¿verdad, hermano Abraham? No sé si lo platiqué con usted. O ya no me acuerdo tantas pláticas, ¿no? Pero hablamos también del pan que no tiene nada de vivo, ¿no? El pan de muerto. Pero si gusta, hermano Abraham, decida comentar. Hermano, yo aquí creo que, bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, pero vale la pena que lo aclaremos, ¿no? No perdemos nada con darle 5 minutos a esto. Esto es personal, totalmente personal, así como lo expresó usted. Yo procuro mantenerme con mi postura para no escandalizar a nadie, porque si yo les digo que para mí el pan de muerto es solo un pan, y yo puedo ir a una panadería y comérmelo, porque pues no todo el año hay pan de muerto y pues, no sabe mal, a mí se me hace rico, porque me gusta el azúcar. Lo que no voy a hacer es agarrar ese pan de muerto y llevarlo a un altar, ¿no? No voy a hacer una adoración con tal pan, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor van a decir, que eso les genera escándalo, ¿no? Entonces, para no generarle un conflicto a mi hermano, pues trato de no comerme ese pan de muerto delante de ellos, y no es porque yo sea hipócrita, sino porque voy a escandalizarlos, ¿no? Entonces, como usted lo dijo, es una cuestión personal. Yo respeto la opinión de mi hermana Betty mucho, no estoy de acuerdo con ella, pero pues como ella vea su conexión religiosa con Dios, es respetable, así como todos nosotros. Yo me voy más hacia otro lado, ¿no? A mí me gusta, o a mí en lo particular me gusta más ver cómo estoy espiritualmente, y le doy o trato de darle importancia más a mis cosas, a mis actos espirituales, que a los actos de los demás, ¿no? Porque si yo estoy festejando algo o celebrando algo que yo sé que es una ceremonia religiosa pagana, pues estoy mal, ¿no? Pero si no le doy importancia a ello, pues de verdad, no sé, a lo mejor estoy equivocado y la mayoría de mis hermanos van a decir qué mal está mi hermano Abraham, ¿no? Pero ese es mi punto de vista, ¿no? No hay un tema de adoración en nada si agarro un pan de muerto y me lo como. Yo la primera vez que me metí a agarrar una fruta de un altar fue en esta casa, que ahora es mi casa, era la casa de mis suegros. En ese entonces mi suegra estaba haciendo su altar y yo llegué y agarré una mandarina, hermanos. Y se me hizo fácil agarrar la mandarina y me empecé a comer. Y cuando yo llegué a la cocina, donde estaba mi suegra, mi esposa, que era mi novia en ese momento, mi suegro, pues los tres voltearon a decir, ¿de dónde agarraste la mandarina, no? Pues nada más había mandarinas en el altar. Digo, pues la agarré de la mesa que está ahí en la entrada, ¿no? Pues de ahí pasé y yo agarré la mandarina, y para ellos fue muy delicado porque era su altar. Para mí fue una fruta, ¿no? Entonces, pues la importancia que le demos a las cosas, pues es lo que creo yo que va a tener, ¿no? Si yo le doy importancia a un tamal, pues no voy a comer tamal, porque el 2 de la Candelaria pues, se le dan los tamales a la Virgen, ¿no? Entonces los tamales están prohibidos. Entonces, si le voy a dar importancia al pan de muerto, pues también la harina, nada más es la forma. Pero bueno, son formas de pensar individuales, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Yo con respecto al alcohol también tengo mi punto de vista, no lo voy a externar, pero también me reservo ahí mis comentarios, ¿no? Sí. Bueno, José, quiero comentarte, te quiero dar la palabra otra vez. Todo esto ha sido muy interesante lo que has dado. Y me parece que entre más le vamos buscando, vamos entendiendo más textos bíblicos. Adelante, José. Sí, gracias, Ivancito. Gracias, mis hermanos. Sí, bueno, se nos fue un poquito del sentido de la plática, atacamos otras cosas, pero vean el alcance, ¿no? Que tiene el tema, ¿no? Ya lo decía Ivancito, Betty, de manera indirecta, ¿no? El alcance que tiene es brutal, ¿no? Y mi intención era, pues, aportarle un poquito más de, digamos, una perspectiva
no distinta, pero ver otras aristas, mis hermanos. Y creo que, pues bueno, siento que se ha logrado y ojalá les haya gustado, les haya parecido interesante. Creo que sí. Y esa era mi finalidad, Ivancito. Pero gracias, pero ya había terminado mi participación, era todo lo que tenía preparado para ahorita. Pensaba, para la siguiente semana, poder retomar lo del capítulo 6, ahora sí, pero bueno, Abrancito, bueno, en su intervención, ¿no? A ver si podíamos, un poquito indagar más en esto, más en las prácticas, en todo esto. Entonces, no sé, me quedo a su disposición, mis hermanos, para el siguiente miércoles. Mi hermano Josa, aquí está mi hermano Iván. Él tiene la batuta, que te diga qué quiere que haga. Sí, yo creo que sí, José, seguimos en lo que has comentado, profundizamos un poquito más en lo que es el sincretismo, ¿te parece bien? Ok. Y todo esto que has comentado, y no te vamos a dejar porque todavía se tiene que echar el capítulo 6, ¿verdad? Sí, José. Va a ser más fácil, José, porque con todo lo que has dicho nos has dado mucha luz para entender el libro de los jueces. Eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Gracias.